Supe que se había acabado en el momento en que Tyler me llamó señora, no del tipo respetuoso, del tipo que te llega a los oídos como un corte con papel y limón. Salió de su boca lento, deliberado, como si estuviera disfrutando del sabor de mi fecha de caducidad. 23 años en Virelon Robotics y esa fue mi despedida. Ni una placa, ni siquiera un trozo de tarta de supermercado. Solo una tarjeta de identificación desactivada y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi puesto de trabajo ya estaba empaquetado antes de que llegara. Alguien incluso había limpiado el escritorio como si estuvieran desinfectando mi recuerdo de la empresa. Lo único que se les pasó fue el plano, el original, dibujado a mano, manchado de tinta, el mío. Lo deslicé en mi bolso como si fuera sagrado, porque para mí lo era. Tyler pasó pavoneándose a mi lado con un Bluetooth en una oreja, una barrita de proteínas en la otra, murmurando tonterías sobre optimizar el sistema heredado, como si acabara de descubrir el fuego. No me miró, ni siquiera un asentimiento. Siguió caminando como si yo fuera parte del mobiliario, un viejo archivador que nadie quería mover. Pasé por recepción. Dana me dedicó una sonrisa triste, del tipo que las mujeres reservan para los pasillos de hospital y los juzgados de divorcio. Al salir a la llovizna no estaba triste. Sentía algo más afilado, más frío, como el acero enfriándose después de la llama. Porque lo que Tyler no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la nueva suite de automatización que acababa de venderle a la Junta era mía, no solo construida por mí. Era de mi propiedad. Yo escribí el código. Yo registré las patentes. Incluso le di el nombre de Ravix cuando la empresa todavía confiaba más en los ingenieros que en los consultores de marca. Pensó que me habían eliminado. Pensó que había terminado. Pero lo que pasa con los sistemas, especialmente con unos tan complejos como Ravix, es que tienen preferencias. Les gusta lo familiar, los arquitectos originales, y no les gusta que los toquen extraños. Así que no estallé, no grité, no supliqué. Simplemente me fui a casa, a mi garaje, a los archivos originales, los recibos de las patentes, los registros, el interruptor de emergencia. Preparé una taza de té. Me senté en mi banco de trabajo. Abrí la carpeta etiquetada como protocolos de seguridad y sonreí. No del tipo que la gente ve en las fotos, del tipo que aparece justo antes de que caiga el telón. Porque Tyler había despedido a la única persona que sabía dónde estaba enterrado cada cable, y ahora iba a aprender lo que se siente al construir tu castillo sobre los planos de otro, y ver cómo silenciosamente se derrumba. No tardé mucho en recordar dónde lo había enterrado todo. Hay gente que guarda álbumes de fotos de sus hijos. Yo guardo discos duros de los míos, cada sistema, cada esquema, cada avance nocturno que creé en Virelon, guardados ordenadamente en contenedores ignífugos detrás de mi caja de herramientas, catalogados con una precisión obsesiva. Ravix no era solo un proyecto, era mi evolución. Nacido en las sombras de una empresa demasiado cautelosa para arriesgarse al cambio, demasiado burocrática para reconocer un regalo cuando lo tenía delante. Empecé a construirlo en mi tiempo libre, cuando la planta de producción de Virelon todavía funcionaba con un mosaico de módulos frankensteinianos unidos con cinta americana, firmware obsoleto y una fe ciega. No buscaba la fama, solo quería un sistema que funcionara. Algo adaptativo, ágil, lo suficientemente inteligente como para optimizarse sin tener que arrancar toda la línea de producción. Tyler era entonces un analista junior, ruidoso, pulcro y demasiado ansioso por llamarse a sí mismo un líder de opinión. Asistía a mis reuniones como mi sombra, copiaba mis notas, citaba mis explicaciones como si fueran suyas. En aquel entonces lo toleraba, incluso me reía. Pensé que podría madurar en el puesto. Nunca lo hizo. Pero yo sí. Para cuando tuve la versión 3.1 de Ravix funcionando de forma estable en el clúster de pruebas, ya había registrado la patente principal, con mi apellido de soltera, a través de un bufete boutique especializado en la protección de la propiedad intelectual para ingenieros poco reconocidos. Cada componente,
Cada árbol lógico, incluso el script de calibración de detección de carga, estaba registrado con fecha y verificado. Se lo ofrecí a Virellón una vez, en silencio, formalmente. Todos los derechos, un acuerdo de licencia por $1 y todo mi apoyo interno. El equipo directivo lo rechazó. No es estratégico en este momento, así que me lo quedé. Y cuando Tyler tomó el control después de maniobrar hasta el puesto de director de innovación, como si hubiera nacido para él, me mantuve en silencio. Observé. Vi cómo presentaba mi sistema IRS a la junta, renombrado con un logotipo que parecía un icono de aplicación rechazado, adornado con palabras como disrupción y renacimiento de la automatización. Ni siquiera cambió la arquitectura. No entendía la arquitectura. Pero ese era el truco, ¿verdad? Pensaba que ser el dueño de la historia era lo mismo que ser el dueño del sistema. Estaba equivocado, porque Ravix no funciona sin autenticación. No de verdad. Al principio parece que funciona. Arranca, zumba, rinde maravillosamente durante exactamente 168 horas. Luego empieza a observar, a medir, a probar los puntos de acceso, a verificar la integridad. ¿Y si no me encuentra? Si no encuentra al arquitecto original, se bloquea, silenciosamente, completamente, permanentemente, no con malicia, solo con precisión. Así que ese sábado por la mañana, mientras Tyler publicaba fotos de su escritorio de pie y un selfie borroso con el pie de foto. La innovación nunca duerme. Yo bebía té. Saqué una pequeña memoria USB cifrada y empecé a indexar los registros del sistema que había replicado 6 meses atrás por si acaso. Y ahí estaba, su firma. El paquete de despliegue coincidía exactamente con el mío hasta la semilla de inicialización que había incorporado en el prototipo más temprano. Lo había copiado al por mayor probablemente de una carpeta compartida interna que había olvidado bloquear durante el último ciclo de fusión. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, no enfadada, simplemente, en calma, el tipo de calma que llega justo antes de que una tormenta despeje el cielo. Tyler pensó que había despedido una carga. Lo que realmente hizo fue activar un sistema de seguridad, y todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que funcionara. Para el miércoles, el zumbido de Ravix empezó a cambiar. Fue sutil al principio, solo unos pequeños contratiempos en la línea de control de calidad. Una abrazadera marcada que no cumplía la tolerancia, aunque el escaneo mostraba que era perfecta. Un segmento de la cinta transportadora que se detuvo a mitad de turno, informando de una obstrucción inexistente. Nada grave, nada que Tyler notara. Pero los operarios lo notaron. Recibí el primer mensaje de Jody de la línea 2. No sabía que yo seguía observando, no sabía que había montado un portales espejo a través del antiguo acceso VPN que Tyler nunca se molestó en desactivar. El sistema se está comportando de forma extraña, picos de latencia, la autocalibración se cae sin motivo. ¿Sigues echándole un ojo a esto? No respondí. Todavía no, porque Ravix estaba haciendo exactamente lo que le había enseñado a hacer, poner a prueba a sus manejadores. Tyler lo había desplegado sin entender los principios detrás de su comportamiento central, la forma en que aprende, se adapta e incluso se resiste. Esa última parte nunca formó parte del discurso de ventas. ¿Por qué no se vende la resistencia? Se construye silenciosamente en los huesos. Para el viernes el sistema había empezado a oponerse. Las autoauditorías comenzaron a señalar inconsistencias en los scripts parcheados de Tyler, unos que su nuevo equipo técnico había metido con calzador sin verificar las dependencias. Había eliminado mi lógica de respaldo. Había borrado las rutas de redundancia para optimizar el rendimiento. Lo que realmente había hecho era dejar el sistema vulnerable, no a mí, a sí mismo. Porque cuando Ravix detecta un mal uso no se bloquea, se desvincula. Un jefe de línea presentó un informe de error interno después de que los brazos robóticos desalinearan el chasis de un producto en 0,3 milímetros lo justo para causar un fallo más adelante. Control de calidad lo marcó demasiado tarde y todo el lote fue descartado.
La respuesta de Tyler: probablemente una desincronización del firmware. Decida a los ingenieros que vuelvan a ejecutar los diagnósticos. Los ingenieros no entendían el código. Ravix no era modular de la forma que Tyler suponía. Era orgánico recursivo y mucho menos indulgente. Y entonces llegó el fallo. Un comando de calibración entró en bucle a mitad de ciclo, causando una parada de producción. Una parada total. 35 minutos de inactividad en la línea 4. $7,000 perdidos en valor de producto, sin mencionar las horas extras para la limpieza. Lo observé todo desde mi garaje, bebiendo té, rodeada de cajones de herramientas y el zumbido de un viejo ventilador. Mi gato Edison dormitaba junto a la torre del servidor. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era reconocimiento. Cada fallo alimentaba mis registros espejo. Cada intento de anulación, cada parche silencioso, cada aviso de acceso no autorizado. Ravix lo rastreaba todo. Y yo lo documentaba con fecha anotado con referencias cruzadas a los archivos de licencia originales. Estaba creciendo. Un dossier. Una tormenta a cámara lenta. Y aún así Tyler se pavoneaba por los pasillos con esa sonrisita engreída e inconsciente, presumiendo de ganancias de eficiencia y transiciones sin fricción en LinkedIn. Incluso publicó un gráfico, una pendiente ascendente generada a partir de métricas previas al despliegue. El pie de foto decía: el futuro de la fabricación está aquí. Ravix es solo el principio. Área innovación, canal automatización, visión. Casi me reí. No tenía ni idea de que el sistema ya se le estaba escapando de las manos. Los operarios empezaron a susurrar. Uno incluso me contactó en una cuenta privada. Dicen que lo construiste tú. Es verdad. No lo confirmé. No lo negué. Solo envié una sola línea. Legado no significa obsoleto. Significa probado. Tyler no oiría los susurros. Nunca escuchaba a la gente que trabajaba. Pero yo sí. Siempre lo había hecho. Sabía qué botones pulsaban, cuáles querían pulsar, y sabía que a Ravix le quedaba un último comportamiento en su lógica central, uno que había codificado después de un periodo de 3 días de insomnio y reivindicación. Protocolo de seguridad 9.2. Bucle de autoridad de integridad. Si Ravix detecta inestabilidad a largo plazo, y ningún arquitecto verificado en un plazo de 30 días, activa el bloqueo. Con elegancia, silenciosamente, permanentemente. Y Tyler ya estaba a mitad de camino. Comprobé el registro de nuevo solo para asegurarme. Autorización nula, acceso a comandos revocado. Estado del protocolo de seguridad activación pendiente, cerré el terminal. El plano se estaba desarrollando. Y Tyler acababa de entrar en la parte de la historia donde te das cuenta de que no eres el dueño del monstruo. El monstruo te posee a ti. Golpeó a las 2:16 p.m. de un martes. Las luces de la planta de producción principal parpadearon. Solo una vez. Lo suficientemente sutil como para que la mayoría de la gente no le diera importancia. Pero los operarios lo sabían. El jefe de planta lo sabía. Y Tyler, bueno, él se dio cuenta. Simplemente no lo entendió. Lo cual era peor, el panel de control del sistema se congeló. La consola principal parpadeó en rojo. Ravix había entrado en lo que yo llamaba modo interpretativo, un protocolo de diagnóstico protector que se ejecuta cuando las variables ambientales superan los umbrales lógicos. Nunca se pretendió que se activara en una compilación estable, a menos claro que alguien hubiera arrancado su arquitectura de redundancia y hubiera metido integraciones no verificadas en sus venas, lo cual por supuesto Tyler había hecho. En pantalla la interfaz comenzó a mostrar un patrón que solo yo reconocería. Un bucle de estado recursivo que se repetía cada 90 segundos. Los ingenieros lo llamaron un error. TI lo marcó como una fuga de memoria. Un pobre becario incluso sugirió que era un fallo de la interfaz de usuario. No lo era. Era un mensaje. Me instalaste sin permiso. Me despojaste de las salvaguardas. Ignoraste al arquitecto. Y ahora aprenderás. Al final del día, 3 líneas de producción
estaban paradas. Las cintas transportadoras de la línea 4 escupían componentes desincronizados como un guitarrista rítmico tratando de tocar jazz sin conocer la tonalidad. Control de calidad detuvo la mitad de un envío incapaz de verificar los datos. ¿Por qué? Porque la lógica de validación. Mi lógica de validación requería una firma clave para autenticar las tolerancias de los lotes. Esa firma vivía conmigo. Y Tyler, en su brillantez, nunca la había pedido. Esa noche convocó una reunión de emergencia. Metió a sus jefes de equipo en una sala de conferencias todavía decorada con restos de cupcakes del cumpleaños de alguien. Necesito soluciones, no excusas, ladró paseándose como un aspirante a charla TED rechazado, que hubiera olvidado sus diapositivas. Se suponía que este sistema optimizaría las operaciones, no que las sabotearía. Sabotaje. Qué ironía. Uno pensaría que después de 2 semanas de caos podría haberse detenido a considerar la verdad. Pero los hombres como Tyler no se detienen. Posturean. Ordenó una revisión completa del código. Se trajeron a 4 consultores. Estudiaron el marco de Ravix como si estuviera escrito en sánscrito, lo cual para ellos bien podría haber sido. Es elegante, dijo finalmente uno de ellos, pero no está diseñado para modificaciones externas. Cada vez que intentamos parchearlo se reescribe a sí mismo. La frente de Tyler se crispó. ¿Qué demonios significa eso? Significa, intervino otro, que la arquitectura del sistema no es solo modular, es defensiva. Alguien construyó esto con intención, una intención profunda. Tyler bufó, pero ya podía verlo en su postura incluso a través de la transmisión del portal. Sus manos se apretaban con demasiada fuerza en el respaldo de la silla. Su boca ya no se curvaba en esa sonrisita engreída, porque se estaba dando cuenta. No entendía a Ravix. Nunca había sido el dueño de Ravix. Simplemente lo había desatado. Me recliné en mi garaje y observé cómo los registros de errores llegaban como olas. Cada línea de interrupción tenía su propia simetría poética, materiales mal clasificados, cargas caídas, sensores que se negaban a calibrar. Todo el sistema se dirigía en espiral hacia el protocolo de seguridad. Y aún así no había tocado nada. Esto no era sabotaje, era diseño. Para el miércoles por la mañana los susurros ya no eran susurros. Los operarios volvían a decir mi nombre. No en reuniones, sino en hilos de Slack, en la sala de descanso, en la planta de la fábrica, como un mito que alguien había enterrado demasiado pronto. Alguien preguntó si iba a volver. No respondí. En su lugar comprobé el último registro. Protocolo de seguridad 9.2. Secuencia final iniciada. Nivel de autorización. Nulo estado del arquitecto ausente. Intentos de anulación. 3 bloqueados. Cuenta atrás 72. 3 días. En 72 horas, Ravix se bloquearía permanentemente. Todos los puertos de datos se apagarían. El sistema cifraría su memoria de ejecución y volvería a su núcleo fundacional, la compilación original, la intacta, la que Tyler ni siquiera había visto. Los dejaría fuera por completo. Y entonces tendrían 2 opciones: admitir lo que habían hecho o intentar reconstruir desde cero. Me serví otra taza de té. 3 días. La parte que Tyler nunca entendió fue esta. No estaba tratando de arruinar su futuro. Simplemente estaba reclamando el mío. Y Ravix finalmente volvía a casa. Tyler finalmente se quebró al segundo día. Era tarde y toda la fábrica estaba atascada en lo que el monitor de estado llamaba cortésmente un estado de transición no receptivo. Las luces seguían encendidas, pero el sistema no respondía. Simplemente parpadeaba tranquilo, imperturbable, como si los desafiara a adivinar la contraseña. Conocía ese parpadeo. Era Ravix respirando. Tyler convocó su 5ª reunión de emergencia de la semana. Llevaba la misma camisa que el día anterior, arrugada, marcada por el sudor y con un botón menos en el cuello. Su energía había pasado de una suficiencia cafeinada a un colapso ejecutivo nervioso. «Necesito un nombre», dijo paseándose frente a la pizarra
como un predicador que pierde a su rebaño. Quiero al responsable. El código está saboteado. Ha sido alterado. Retorcido. Señaló un diagrama de flujo tan enredado que parecía una telaraña a medio morir. No es así como se suponía que debía funcionar. Un alma valiente, Dana de Sistemas, habló. No está saboteado, señor. Está siguiendo su lógica interna. El marco se está autocorrigiendo. Tyler se giró con la cara roja. Autocorrigiendo, como Dana dudó, miró hacia la puerta, como un perro guardián. Responde cuando no reconoce la mano que sostiene la correa. Fue entonces cuando el pánico cambió. No solo confusión técnica, sino algo más profundo, miedo. Alguien susurró mi nombre. Luego otro, no fuerte, pero lo suficientemente alto. De vuelta en mi garaje actualicé el portal. La cuenta atrás marcaba 23 horas y 17 minutos. El protocolo de seguridad 9.2 zumbaba. Y Tyler finalmente lo entendió. Porque esa noche a las 8:03 p.m. recibí un mensaje. No de Tay, no de legal, de él. Tenemos que hablar. Creo que ha habido un malentendido. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero bebiendo mi té. Un malentendido. Como si borrar mi nombre, robar mi trabajo, despedirme sin siquiera un apretón de manos, pudiera reducirse a una confusión. No respondí. En su lugar, reenvié el mensaje a mi abogado. Luego abrí la unidad de respaldo etiquetada Cláusula 7. Protocolos de licencia de emergencia. Había escrito la cláusula años atrás, la había enterrado en los documentos legales estándar que nunca leían. Establecía que cualquier despliegue no autorizado de Ravix, más allá de una ventana de prueba de 30 días sin licencia, verificada, constituía una infracción dolosa, punible por ley, exigible con daños y perjuicios, y lo más satisfactorio de todo, acompañado de una orden de cese y desistimiento automática al activarse el protocolo de seguridad. Por la mañana, una carta estaría en camino, certificada, con sello en relieve, entregada por un mensajero con gafas de sol de espejo que no se quedaría lo suficiente como para charlar. Pero ese no fue el golpe de gracia. El golpe llegó a las 5:44 a.m., cuando recibí un segundo mensaje de Mira Hoffman, la vicepresidenta de infraestructura. Susan no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría aprobado este despliegue. Tyler nos mantuvo en la oscuridad. Por favor, si puedes encontrar una manera de ayudarnos, te apoyaré. Te apoyaré a ti. Ese me hizo detenerme. Mira, había sido una de las buenas. Del tipo que daba las gracias en las reuniones, que recordaba qué sistemas estaban escritos en lógica obsoleta porque se molestaba en aprender. Pero esto no se trataba de sentimientos. Se trataba de lo que habían hecho y de lo que no. No habían preguntado, no habían escuchado, no habían respetado la arquitectura ni al arquitecto. Ahora querían que los salvara, y una parte de mí, la parte todavía leal al plano, casi quiso intentarlo. Pero otra parte, la que recordaba el pitido estéril de una tarjeta desactivada, la forma en que mi nombre había sido eliminado de mi propio trabajo, esa parte simplemente susurró: deja que terminen lo que empezaron. Y así cerré el portal. Y esperé a que el sistema los dejara fuera al resto de ellos. El apagón llegó a las 6:00 a.m., en punto. No con sirenas, no con alarmas, solo silencio. Los monitores de la planta de producción parpadearon una vez y luego se quedaron en un tono azul frío. Sin códigos de error, sin avisos, solo una línea de texto blanco en el centro de cada terminal. Bloqueo del sistema Ravix completado. Autoridad nula. Licencia expirada. Cada panel de control. Cada brazo robótico. Cada cinta transportadora. Desconectados. La multimillonaria actualización de automatización de Apex acababa de transformarse en un jardín de esculturas muy caro. Al otro lado de la ciudad, Tyler todavía dormía. Lo imaginé estirado en su colchón carísimo, con mantas con peso y podcasts de productividad sonando en bucle. No se enteraría hasta que su asistente empezara a llamar, primero una vez, luego otra y luego 10 veces seguidas. Para entonces, el daño sería permanente. El protocolo de seguridad 9.2
No solo bloqueaba a los usuarios no autorizados, reestructuraba los árboles de memoria del sistema, borraba los registros de ejecución, mezclaba los tokens de autenticación. Para cuando alguien intentara revertir o restaurar el sistema, habría entrado en modo de archivo seguro. Solo lectura. Visible, pero no recuperable. Como mirar un plano en un museo. Útil para el contexto, inútil para la producción. Mientras tanto, yo estaba sentada en mi garaje, con las piernas cruzadas frente a mi banco de trabajo, las manos alrededor de una taza caliente y el tipo de calma que solo se gana sobreviviendo a 1000 pequeñas humillaciones. No sentía rabia, ni siquiera sentía triunfo, me sentía terminada. Entonces llegó el correo electrónico, no de Tyler, de Apex Legal. Asunto urgente, revisión de PI y discusión de licencia. Dentro de una danza familiar jerga legal envuelta en disculpas enterrada en una vaguedad estratégica. No lo llamaron robo. Lo llamaron una discrepancia en la atribución de derechos. No pidieron ayuda. Me invitaron a participar colaborativamente en la resolución de la inestabilidad actual del sistema. Mono. 2 horas después llegó el mensajero. Un hombre con un traje de carbón y gafas de sol mate. Dijo 5 palabras. Por favor, confirme la entrega. Gracias. En sus manos un sobre grueso, sellado y pesado, con el sello de Rosen Kessler Lane, mis abogados. Dentro, una orden de cese y desistimiento, respaldada por 7 patentes, 3 marcas registradas y una cláusula de licencia que había expirado exactamente 6 horas antes. La carta establecía sin ambigüedad que Apex tenía 72 horas para apagar todos los módulos de Ravix, presentar una declaración jurada de cumplimiento e iniciar una discusión sobre daños y perjuicios, o enfrentarse a un litigio completo bajo la ley de aplicación de la propiedad intelectual. Y por si alguien en Apex todavía pensaba que esto era un farol, mis abogados incluyeron un segundo documento, una oferta. Para licenciar Ravix, legalmente, temporalmente, con un sobreprecio del 1200%, y en una fuente negrita e inconfundible, la licencia incluye la restauración completa del sistema solo tras el reconocimiento firmado y público de Susan Trin, como única arquitecta y propietaria de la propiedad intelectual de la suite Ravix. Eso no era por ego, era por corrección, un nombre borrado, un registro reescrito, ahora reimpreso. Al mediodía la sala de crisis de Apex estaba en pleno pánico. El auricular Bluetooth de Tyler estaba abandonado en la esquina de la mesa. Los consultores se habían ido. Y Mira estaba haciendo control de daños con una calma que no envidiaba. Sabían que el sistema se había ido, pero ahora entendían por qué. Ravix no había fallado. Ravix había funcionado perfectamente. Se había defendido a sí mismo. Me había defendido a mí. Y al hacerlo les había dejado una única opción: admitir lo que habían tomado, o perder todo lo que había construido para ellos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier disculpa, y lo dejé sonar. La disculpa, cuando finalmente llegó, no fue un correo electrónico. Fue un titular. Apex admite uso indebido de propiedad intelectual en el colapso de Ravix y nombra a Trin como arquitecta original. Primera página de Tech Circuit Weekly, impreso en negrita helvética, debajo de una foto mía que no sabía que me habían hecho hacía 10 años, en una feria comercial, con el pelo recogido, sosteniendo una placa de circuito como si fuera sagrada, sin manipulación, sin suavizar, sin palabrería corporativa, solo la verdad. El artículo citaba directamente a Mira. Me llamó fundamental, insustituible, y la columna vertebral de un sistema que nunca entendimos de verdad. Tyler, por supuesto, no fue citado, porque para entonces Tyler había renunciado, o más exactamente había sido escoltado fuera del edificio bajo la estéril etiqueta de estrategia de transición. Su mensaje de despedida en Slack tenía 3 frases y estaba plagado de erratas. Nadie respondió. La junta directiva de Apex aceptó mis términos de licencia en su totalidad.
El cheque llegó por transferencia antes de que terminara la semana. 7 cifras. 3 de ellas antes del punto decimal. Sin negociación, sin preguntas. Dejé que mi abogado se encargara del papeleo. No necesitaba verlos firmar la disculpa. Ya la había leído entre líneas en cada aviso de apagado, cada bucle de error, cada intento de parche fallido. Ravix no los bloqueó por crueldad. Los bloqueó porque nunca fue suyo para usar. El sistema funcionó, impecablemente, exactamente como lo diseñé para ser elegante, para ser resiliente y sobre todo para protegerse de la arrogancia. No volví, ni siquiera después de que la Junta me ofreciera un puesto de liderazgo estratégico, ni siquiera después de que Mira me preguntara personalmente si consideraría consultar bajo mis condiciones. No, ese capítulo estaba cerrado. Pasé la mañana siguiente sentada en el jardín viendo mi té infusionarse junto a una estación de soldadura y una bandeja de plántulas. El prototipo de Ravix, el mío de verdad, no la copia destripada que intentaron aplicar ingeniería inversa, descansaba silenciosamente en el estante detrás de mí. Había actualizado su firmware la noche anterior. No porque tuviera que hacerlo, porque quería. Porque ahora, por primera vez en décadas, mi trabajo era mío, sin reuniones de marca, sin crédito robado, sin discursos sobre sinergia de gente que nunca había escrito una línea de código. Solo silencio, y el suave zumbido de un sistema que recordaba quién lo construyó. Todavía recibo mensajes a veces, ingenieros que preguntan si enseñaré, estudiantes que piden consejos sobre rutas lógicas modulares. Incluso una firma de capital riesgo se ofreció a respaldar una nueva empresa si alguna vez quería hacerlo a mi manera. Quizás algún día, pero por ahora estoy construyendo algo pequeño, algo limpio, algo honesto, algo que no requiere una marca registrada para significar algo. Gente como Tyler siempre existirá. Gente que piensa que el liderazgo es un título, que confunde la confianza con la competencia, que ve los sistemas y a las personas detrás de ellos como desechables. Pero la próxima vez que alguien intente borrar a una mujer como yo, espero que recuerden el nombre de Trin. Porque algunos arquitectos no solo escriben código, escriben consecuencias. Gracias por quedarte conmigo. Si encontraste esta historia catártica reveladora o simplemente muy satisfactoria, adelante y suscríbete. Tenemos más planos desgloses y venganzas maravillosamente construidas en camino. Mantente alerta. Mantente en silencio. Mantente poderoso. La lección no es sobre la venganza, es sobre el reconocimiento. Trata sobre lo que sucede cuando le das todo tu tiempo, tu mente, tu lealtad a un sistema que te agradece con silencio. Cuando te dicen que eres parte del legado, solo para justificar tu eliminación gradual. Vivimos en un mundo que a menudo confunde la juventud con la innovación, la estridencia con el liderazgo y los títulos con el talento. Pero debajo de cada lanzamiento elegante y cada presentación llena de palabras de moda, hay personas como Susan, constructores, pensadores, arquitectos, que escriben el mismo código que mantiene unida la máquina. Y con demasiada frecuencia son borrados. No porque fracasaron, sino porque tuvieron éxito en silencio. Esta historia nos recuerda que el legado no es debilidad, que la experiencia no es obsolescencia, y que hay una diferencia entre atribuirse el mérito y ganárselo. Susan no volvió con la venganza en llamas. No lo necesitó. Construyó su integridad en los cimientos mismos de su trabajo. Dejó que el sistema hablara por ella. Y cuando lo hizo fuerte, claro y catastróficamente, fue justicia, no sabotaje. Porque cuando eres quien dibujó el plano no necesitas gritar. Solo tienes que esperar a que la estructura se derrumbe sin ti. Así que si alguna vez te has sentido subestimado, marginado o silenciado, recuerda esto. El poder real no suplica ser visto. Está integrado, línea por línea. Y siempre recuerda quién le dio vida. Si esta historia te conmovió, te desafió, o simplemente te dio un poco de esperanza, pulsa ese botón de suscribirse. Compartimos historias como esta cada semana, historias de resiliencia silenciosa, justicia tardía,
y las personas detrás del telón que finalmente obtienen su momento de atención. Gracias por vernos. Y recuerda, algunos sistemas se colapsan, otros evolucionan. Los mejores superan a sus creadores, pero nunca los olvidan.